Hola, bienvenidos a El Desván, el programa de recomendaciones culturales de Virgen de las Angustias Televisión. En el programa de hoy os recomendamos el libro Un nuevo teólogo, el señor Fernand Laudet, escrito por Charles Péguy de la editorial Nuevo Inicio. Podría considerarse un panfleto a la vieja usanza, apasionado, irónico, exabrupto, que nació principalmente como respuesta a un artículo muy crítico sobre su obra Misterio de la Caridad de Juana de Arco. La polémica desatada tuvo mucha repercusión, llegó hasta Bélgica y Canadá y no dejó indiferente a nadie. El eje principal de esta polémica lo constituyen la figura de Juana de Arco, los contenidos y la modalidad de la auténtica profesión de la fe católica y la naturaleza del pueblo cristiano, mientras que en otro aspecto se refiere a la cultura y afecta a las humanidades. Péguy las defiende con vehemencia y subraya la alta misión de la universidad, a la que ve amenazada por un declive científico y cultural comparable con la barbarie. Para hablar del libro ya está con nosotros don Javier Prades, rector de la Universidad Eclesiástica San Dámaso. Don Javier, muchísimas gracias por estar con nosotros. Encantado de estar aquí. Don Javier, cuando su presentación del libro habla de el cristianismo de los sencillos, ¿a qué se refiere? Pues es una de las preocupaciones que tiene Péguy cuando escribe este libro, que es defender la fe de la gente normal, de lo que serían los fieles comunes de la vida parroquial, de la vida de la Iglesia, porque él siente que hay un grupo de intelectuales que con sus teorías sofisticadas y con sus planteamientos difíciles, en realidad lo que hacen es empobrecer o debilitar la fe de la gente normal, del pueblo de Dios, y por eso Péguy defiende su propia fe, que él considera que la suya es una fe sencilla, y la fe de la gente que sin grandes sofisticaciones y sin grandes complicaciones es la más fiel a la vida de la Iglesia y a la vida de Jesucristo. Hemos comentado al principio del programa que el libro podría considerarse un panfleto a la vieja usanza, al ser la respuesta a una crítica de una obra suya. ¿Qué le parece esta forma que ha tenido Péguy de reaccionar? El libro es muy fuerte, tiene unos tonos muy duros. Péguy es consciente de que escribe muy afectado, muy dolido por esa crítica que se había publicado por parte de un especialista, François Legris, en una revista que dirige este señor, Fernand Laudet, que es, digamos, el destinatario de las iras y de los enfados de Péguy. Él es consciente de que escribe en un tono muy fuerte, con descalificaciones muy grandes. Pide perdón en la parte final del libro, dice: yo soy consciente de cómo he reaccionado, pero me he sentido muy agredido sin motivo. Yo no había suscitado en toda esta gente ningún motivo para que me agrediesen, me atacasen así, y él, al sentir que se pone en juego la fe de las personas normales a través del ataque que se hace a su obra de Juana de Arco, reacciona con mucha dureza. Esto también tuvo sus inconvenientes, porque había, digamos, católicos en el mundo que hubiera estado a favor de Péguy, y que las formas que usa Péguy les parecen excesivas o exageradas, y será solo Paul Claudel, el gran escritor católico francés, uno de los que también defienda el libro, diciendo: bueno, es verdad que los tonos son muy fuertes, y de eso Péguy se disculpa, pero el fondo del libro es excepcional. ¿Y cree que Péguy ha conseguido su objetivo a pesar de hablar en ese tono? Bueno, yo creo que no cabe duda que es un libro sumamente interesante, en parte por aquella polémica. Son los años 10, 12, 14, ¿no? Antes de la Primera Guerra Mundial en Francia. Es un ambiente muy laicista, es la Tercera República Francesa. Se ha vivido todo el affaire Dreyfus y es un ambiente convulso, no fácil, y Péguy en aquella polémica reivindica la originalidad de la fe cristiana. Es una intervención muy adecuada para aquellos años, pero en realidad también tiene un valor permanente, más allá de la polémica del momento, que es pasajera, y es que Péguy considera en este libro que ha dado las claves de lectura
de su gran reflexión sobre el misterio de Juana de Arco, que es una de las líneas más bellas del pensamiento de este gran escritor francés, que muere en el año 14, nada más empezar la guerra en el frente. A los pocos meses de empezar la guerra cae muerto de una bala en la cabeza enseguida en la guerra. ¿Qué destacaría en esa relación o en ese parentesco que hace el autor entre el santo y el pecador? Es muy típico de Péguy. Péguy, primero porque describe su propio camino en la vida. Él dice: yo he sido muy pecador, yo he sido un hombre pecador, yo soy un hombre fiel a la Iglesia, yo no he cambiado. Él dice: yo no he dejado de ser un hijo de la Iglesia. Y lo que ayuda es a reconocer que la condición cristiana es una condición de pertenencia a Cristo y a la Iglesia por el bautismo, por la gracia de este encuentro, que pone en marcha un camino de conversión en el cual a lo largo de la vida se va produciendo la transformación de la vida. ¿Frente a qué? Frente a un cristianismo prevalentemente moralista, que tanto para el que formaba parte de la Iglesia como para el que la miraba desde fuera era sencillamente un código ético que había que cumplir, y que si se cumplía se era cristiano y si no se cumplía no se era. Por eso, casi 100 años antes de la famosa fórmula de Benedicto XVI, es profético. No se empieza a ser cristiano por una decisión ética o por una gran idea, sino por el encuentro con un acontecimiento, con una persona que le da un horizonte nuevo a la vida y una orientación decisiva. Esta frase del Magisterio de la Iglesia de Benedicto XVI, retomada por Francisco, hubiera llenado de entusiasmo a Péguy, que en aquellos años escribe a favor de la gracia. Digamos, es el gran defensor de un cristianismo que nace por la gracia de un encuentro, y en este sentido es ya un clásico de la espiritualidad cristiana, de la educación cristiana y de la comprensión verdadera de la fe. Y por último, don Javier, para toda esa gente que nos está viendo, ¿por qué recomendaría este libro? Pues ayuda a compartir dos grandes batallas de Charles Péguy. La primera, a la que nos hemos referido, es la batalla por una fe sencilla, por una fe auténtica, por una fe que nace del encuentro vivo con Cristo en la Iglesia, a través del catecismo, a través de los sacramentos, a través de las figuras de los más santos, de los que más viven como esta pasión. Y la segunda batalla que lanza Péguy, también de gran actualidad, es la batalla a favor de las humanidades. Péguy considera que la Iglesia ha educado en la gran tradición humanista y que la ha promovido y prolongado en el tiempo, y por eso, cuando defiende su forma de ver la tradición cristiana, incluye en ella una gran educación en las humanidades. Creo que las dos dimensiones, los dos aspectos de esta lucha de Péguy, que fue apasionada y fue impresionante como todo es en su vida, pues tienen una enorme actualidad hoy, donde también nos conviene mucho redescubrir permanentemente la originalidad de la fe y comprender el servicio que presta la Iglesia, está llamada a prestar a las humanidades y a la educación humanista en general. Pues don Javier Prades, muchísimas gracias por acompañarnos en este programa y esperamos que se vuelva a repetir muy pronto. Pues muchas gracias a vosotros. Y hasta aquí el programa de hoy. Os recordamos que podéis seguir todos nuestros contenidos en www.vatelevisión.com y que también podéis seguir nuestras redes sociales. Estamos en Twitter, en Facebook o en Instagram como @vatelevisión. Muchísimas gracias y hasta la próxima.